noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N con todos los temas de la actualidad. Hoy sigue centrada la atención, ha seguido centrada al menos en uno de los temas que nos ocupa y que nos ha ocupado durante todo el día, que nos va a ocupar esta noche también. La situación de Lázaro Báez va a seguir detenido, así lo ha definido esta tarde el juez federal Sebastián Casanelo, que ha rechazado el pedido de excarcelación. Hoy todos los que se presentaron ante el juez Casanelo han declarado por escrito. Fue el caso de Lázaro Báez, de su hijo Martín Báez, de El Ascar y del contador Pérez Gadín. También otras dos personas. Y Báez ha, en un primer momento, rechazado las imputaciones. En el escrito que presentó ante el juez, dijo que el dinero que aparecía en las filmaciones eran para comprar un campo en Mendoza, que había hecho otras compras y dijo que no podía en un primer momento responder a la generalidad de las imputaciones. Obviamente ahora tendrá que resolver una instancia superior el pedido de excarcelación. Ha sido trasladado ya al penal de Ezeiza y va a ser alojado en la enfermería de ese hospital por un tema de salud, tanto él como el contador Pérez Gadín. Lo importante, como lo marcábamos anoche, es que la justicia en el país pueda obrar y trabajar con tranquilidad. Es difícil, pero hay una presión mediática y de algún sector del gobierno sobre jueces federales para que actúen direccionadamente. Está claro eso, seríamos ingenuos si no lo vemos. Hoy incluso sorprendió porque tanto el diario La Nación, que mostraba en algunas de sus páginas que el gobierno había tomado la detención de Lázaro Báez con alivio porque le sacaba el tema del Panamá Gay del foco que estaba centrado en la sociedad offshore del presidente Mauricio Macri, o el diario Clarín, que a través de su columnista político Eduardo Van der Kooi hizo un llamamiento también para que por un lado la justicia se encargue de investigar, pero que el gobierno no trate de disimular con Lázaro Báez preso, otro de los problemas de la actualidad. Actualidad que vamos a seguir tratando y que esta noche vamos a tratar. Ayer el gobierno admitió oficialmente que solo a nivel del Estado Nacional ya hay 10.921 despidos. Por eso es el hashtag de esta noche con el cual nos puede acompañar. 10.921 despidos por parte del gobierno nacional y se denuncian varias dependencias que pueden seguir. Hoy hubo un encuentro nuevamente de las CGT y de las CTA en la Cámara de Senadores. Los líderes de la CGT y de la CTA han estado muy duros nuevamente contra el gobierno. Han pedido ya una ley contra el despido. Han hablado incluso, lo habló Moyano, habló Pablo Micheli. Pablo Micheli dijo que era una obscenidad lo del presidente ligado a las sociedades offshore que se están conociendo. Y en un medio de una situación social que también vamos a estar analizando, está llegando la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, que recordemos ya a principios de este año, en el mes de enero, cuando vino a este programa, empezó a advertir sobre condiciones sociales que comenzaban a deteriorarse. El viernes pasado la UCA dio a conocer el índice de pobreza, que los estudios que dan a conocer todos los años, y mostraba el incremento de 1,5 millones de pobres en los primeros 3 meses. Y hasta propias figuras del Frente Cambiemos, como Toti Flore, están advirtiendo de cierta situación social que puede estar problematizada, sobre todo con foco en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué dijeron los líderes de la CGT y la CTA en el día de hoy. En la medida que se sigan perdiendo puestos de trabajo, en la medida que la inflación sea imparable, evidentemente los plazos se cortan, ¿no? Y por muchos de ellos sí. Creo que la mayoría de ellos tienen muy buena predisposición. Y hemos dado un ejemplo todas las centrales juntas. Me parece que hay que reconocer que en todo caso la dirigencia partidaria tiene un problema de división profunda y que los argentinos estamos viendo con mucha preocupación porque eso
genera que no haya acuerdo para resolver los grandes problemas que tiene la población, como el tema de los despidos, el tema de la inflación tremenda, los aumentos de precios, toda esta situación que está afectando desastrosamente el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados y del pueblo argentino. Que la UCA diga que hay 34,5% de pobres en nuestro país es un dato gravísimo que la sociedad tiene que reaccionar. Acá venimos a plantear hoy, dejando diferencias de lado, en unidad todas las centrales, solución inmediata para la ola de despidos. Hay más de 120.000 despedidos, la tercera parte son públicos, el resto privado. Hay, como lo decía acá Micheli y Moyano, una oleada de gente que pierde la fuente de trabajo y tenemos, según los datos que se dieron, 1,5 millones de pobres. La inflación puede llegar al 40 o al 50%, puede haber recesión en el segundo semestre y si todo esto no tiene una respuesta del Senado y de diputados, ante la ausencia de respuesta del Ejecutivo, evidentemente vamos a una crisis de proporciones que nos va a hundir en una realidad a la que no queremos llegar. Bueno, allí vemos nuevamente a los líderes de la CGT marchando en una confluencia también con los líderes de la CTA. Está Hugo Yasky ya con nosotros y enseguida vamos a estar hablando con él también, reflejando obviamente esta situación social que ha comenzado a preocupar, que preocupa diariamente. El impacto también sobre pequeñas y medianas economías. Hoy el diario El País de España titulaba: el duro ajuste del gobierno de Macri impacta en las pequeñas y medianas empresas, y es una situación que, como venimos comentando y analizando diariamente, hasta la propia Unión Industrial Argentina está haciéndole llegar su preocupación al gobierno nacional. En este marco se están conociendo los datos de la inflación preocupantes del mes de, ahí está lo que decíamos recién, del País de España de hoy, que a nivel internacional también están repercutiendo los ajustes del gobierno de Mauricio Macri. Pero decíamos, Berco, hay datos ya que se empiezan a conocer de la inflación del mes de marzo, nuevamente preocupantes. Lejos de desacelerarse como quiere el gobierno, va en aumento. Así es, Gato. Hoy, buenas noches. Hoy el estudio Bain, por ejemplo, difundió su medición, su relevamiento de precios minoristas, que equivale al IPC del INDEC, la inflación que dejó de publicar el INDEC hasta nuevo aviso, y midió un 4,8% en el mes de marzo. Esta inflación anualizada es un 33,7%. Y la CGT ya había salido la semana pasada, el fin de semana en realidad, sí, a decir que ellos también habían medido 4,83%. Claro. Bastante similar a lo de Bain. En marzo, y ellos en cambio dicen que interanual es casi 38%, es 37,9%. El IPSIS también salió y dijo un poco menos en marzo, 3,4%, pero en términos interanuales también le sigue dando 34%. Así que no extraña que los gremios que están, los pocos gremios que están cerrando sus paritarias lo hagan por 6 meses y en el orden del 20% para volver a discutir en septiembre. Bueno, muy bien, uno de los temas también que vamos a seguir analizando. Pero vamos al tema de los despidos. Reiteramos, 10.921 despidos el propio gobierno admite ayer, en momentos en que sostienen que van a continuar despidos en distintas áreas, pero esto hay que señalar lo que ya han marcado distintas cámaras empresariales, la UIA, que se habla de 120.000 despidos ya en la República Argentina. Mariano Hamilton, buenas noches. ¿Y cómo se va ordenando lamentablemente estos números que, como siempre decimos acá, son personas, son familias? Acá es donde el gobierno tiene que empezar a notar que si el desempleo comienza a crecer, los problemas sociales repercuten no solamente sobre una familia, sobre las comunidades que se ven afectadas por esas pérdidas laborales. Vamos con los números lamentables, ¿no? Sí, exactamente, Gato. Buenas noches. Mientras la mayoría de las páginas de internet, los diarios y los canales de noticias se regodean con el caso Lázaro Báez, con los papeles de Panamá, hay otra Argentina que corre en paralelo, que es la de los despidos. Ayer el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció números, para mi gusto, escalofriantes. 10.921 despidos en la nación. Armamos un top 5 que
marca quiénes son los ministerios, cuáles son los ministerios que despidieron más gente. Tenemos el Ministerio del Interior, despidió 1.342 personas, el Ministerio de Desarrollo 1.165, el Ministerio de Cultura 1.124, el Ministerio de Salud 837 y el Ministerio de Energía 702 personas de carne y hueso, como vos decís bien, Gato, son seres que tienen problemas ahora familiares para poder poner un plato de comida en la mesa. Tenemos otra placa que habla de las implicancias que según el ministro Ibarra tuvo este reajuste. Se trata del 5% de los 217.000 puestos de trabajo. O sea, se hablaba de 1,5 millones, de 2 millones de puestos de trabajo en la administración pública, bueno, son 217.000. Entonces Ibarra dijo que el 5% fue despedido. Se revisaron 64.000 contratos, había 64.039 contratados y se dieron de baja 10.921, como ya dijimos, y se renovaron 53.118 contratos. Lo que no quiere decir que hayan pasado a planta permanente, se les renovaron los contratos. De los 11.000 empleados que ingresaron por concurso durante el gobierno anterior, se ratificaron 2.500 apenas y se van a revisar 8.500. Estamos hablando de gente de planta acá, en este caso no estamos hablando de contratados. Se van a revisar la situación de 8.500 personas de planta. Vamos a seguir con los datos. Se anunció la incorporación de 5.000 empleados por concurso en el primer semestre de 2017. O sea, que tal ahorro es relativo. 5.000 empleados van a ingresar por concurso el primer semestre de 2017, porque Ibarra también decía que el ahorro fiscal de estos contratos habla de 3.500 millones por año. Pero esto tiene una particularidad, porque también desde el Ministerio de Desarrollo se armaron 4 ministerios nuevos, 15 secretarías, 35 subsecretarías adicionales. Y todas estas subsecretarías, ministerios y secretarías están designando funcionarios con sueldos de CEO, con sueldos gerenciales. Entonces los ahorros son relativos. Es una nueva matriz, una nueva forma de entender el Estado. Esto es en realidad lo que se está planteando desde el Gobierno Nacional. Vamos a la siguiente placa, que son los datos globales, lo que veníamos hablando. Esta es una placa compleja porque no hay datos oficiales. Entonces decíamos, la Administración Nacional son 11.000 los empleados, según anunció Ibarra. Los despidos en la Administración Provincial rondan los 15.000 empleados y los despidos en el sector privado estamos hablando de 34.000 aproximadamente. Esto es decir, que duplican, empatan a lo que se despidió en el Estado, pero duplican a los diferentes sectores. Las cesantías en la construcción estamos hablando de 60.000 obreros que no están trabajando porque está parada la obra pública. Hay 15.000 suspensiones en automotores, siderúrgicas, textiles, petroleras y en la construcción, lo que habla de un total de 120.000 despidos y cesantías y 15.000 suspensiones. Esta es la situación del empleo en la Argentina hoy, a 4 meses de asumir el gobierno Mauricio Macri. Bueno, estos son los números de la realidad. Estos son los números concretos. Los que da a conocer el propio gobierno, los que dan a conocer las cámaras empresariales. Comentábamos en los últimos días, el propio Berco lo adelantó acá en exclusiva, la queja y la preocupación de la Unión Industrial Argentina sobre la posibilidad de nuevos despidos en los próximos meses si no se empiezan a rectificar medidas y se empiezan a tomar medidas. Aquí es donde se debe poner el eje de la situación. Por eso decíamos, no hay que distraerse. Dejemos que la justicia trabaje en paz. Dejemos de imponerle agendas mediáticas a la justicia. Dejemos que muchos dirigentes políticos o periodistas que están ahora presionando diariamente a jueces, que pareciera ser que muchos de ellos, algunos, recién ha descubierto algunos casos cuando hace 10 años que lo están investigando. Llama la atención realmente, llama la atención. Por eso decimos que si el gobierno pretende, reitero, como algunos editorialistas, tanto del diario La Nación como del diario Clarín, hoy mismo afirmaban en sus páginas que ven con alivio que surgieron algunas detenciones por parte de la justicia para tapar sus propios problemas, se equivocan. Porque los problemas están, no se pueden tapar y hay personas y hay familias detrás de esos problemas. Vamos a otro de los temas que nos está ocupando, el tema de los papeles de Panamá. Las sociedades offshore que hoy llegó ya al New York Times. Ayer comentábamos cómo el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
pedía transparencia y luchar contra esto. Hoy el New York Times, a través de un artículo editorial, sostiene que uno de los casos más graves considerados por estas revelaciones es del presidente de Argentina, Mauricio Macri. Ha llegado también ya este tema, la de Argentina, de las sociedades offshore que involucran al presidente Macri, a la propia portada y a la propia editorial del New York Times. Ricardo Nissen es uno de los mayores especialistas en este tema, no solamente tributario, sino también en el analizar las conformaciones de estas sociedades offshore. Y Ricardo Nissen sobre este tema decía lo siguiente. La sociedad offshore, de acuerdo a mi experiencia en inspección de justicia de 2 años y de 35 o 40 años en la cátedra y en la profesión, me dedico nada más que a temas societarios, nunca he visto una offshore que sea buena o que sea neutra en el tráfico mercantil. Siempre esconde algo, las sociedades offshore siempre tienen una víctima, siempre se constituyen con fines cuanto menos extrasocietarios, pero siempre son para burlar la ley, el orden público, la buena fe, los derechos de terceros. En fin, nada bueno puede esperar la gente común de las sociedades offshore. Y esto lo sabemos bien, María Belén, después del desastre de Cromañón, en donde la propiedad, entonces el boliche, estaba a nombre de una sociedad uruguaya, de la famosa SAFI, que era una de las tantas offshore que había en el mundo. Y usted va normalmente a un paraíso fiscal, que son los que le dan impunidad, porque las comunicaciones judiciales que van de la Argentina a los paraísos offshore, a los paraísos fiscales, normalmente nunca vuelven contestadas. A usted le da poca transparencia o nula transparencia, una opacidad total e impunidad. Es como antes, en el siglo XIX, el testaferro, que era la persona de carne y hueso, que hacía algo que una persona no quería hacer y que iba a los tribunales y se quebraba. Hoy ya no se quiebra por este entramado de sociedades donde son todos papeles que nunca sabe quién es el verdadero dueño de la cosa o del negocio. Quien figura como director en un offshore o quien figura como apoderado en un offshore, podemos saber que detrás de él o cerca de él o muy próximo a él está el verdadero dueño del negocio. Bueno, allí estaba Ricardo Nissen explicando un poco cómo es la metodología, lo que hemos estado hablando en estos días. Pero hoy ya el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat anunció que va a presentar una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri por lavado y evasión. Y lo decía de esta siguiente forma. En lugar de asumir que debe haber una investigación sobre el tema, poner a disposición la documentación contable, los libros de las sociedades que han sido denunciadas o comunicadas a través de esta investigación periodística y el develamiento que se hizo de las sociedades offshore, ha optado por negar, es decir, por decir yo no fui, es papá, bueno, es otra sociedad, es otra persona, no funcionó la sociedad. Todas respuestas bastante ridículas, porque si la sociedad está activa, evidentemente hay algún interés en mantenerla. ¿Cree el presidente Barcesat? No, yo creo en la investigación, creo que debe ser investigado y que debe hacerse en 2 escenarios. Uno, el judicial, obviamente, y el otro es el que corresponde al Congreso de la Nación, porque puede configurarse una hipótesis de mal desempeño o comisión de delito en ejercicio de la función pública, lo que se conoce como el juicio político, tendiente a la investigación de esta conducta. Barcesat entonces anunciando que va a hacer esta presentación ante la justicia. Lo que sí hay unanimidad de varios dirigentes de la oposición que también parecen haberse despertado y que la vara no es solamente para medir algunos casos, sino todos, es el papel bastante penoso que está cumpliendo la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que prejuzgó, que adelantó opinión, que no es lo que le corresponde a ella. Y hoy Poder Ciudadano, mejor dicho anoche, sacó Poder Ciudadano. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es una institución de prestigio, de la cual Laura Alonso presidió durante muchos años. Poder Ciudadano le está diciendo, no solamente a Laura Alonso, sino al gobierno, que los organismos del Estado, como por ejemplo la Oficina Anticorrupción, son para investigar, son para analizar, no para prejuzgar. Y Poder Ciudadano está diciendo que el gobierno debe actuar con transparencia y también tiene que sacar y mostrar todo lo que ocurre sobre este tema. Lo dice Poder Ciudadano, del cual viene Laura Alonso, que reitero, ha prejuzgado. Por eso la reacción de dirigentes políticos, hoy incluso hay una denuncia ya de varios diputados del Frente para la Victoria en su contra y pedidos de remoción.
Vamos a ir, Berco, con las últimas novedades sobre los papeles de Panamá. Así es, Gato, y uno de los apotegmas que dejó Laura Alonso hace un par de años, no ahora, hace un par de años, es que en la cleptocracia las sociedades offshore se usan sistemáticamente para sacar el dinero de los países y enriquecer a los corruptos. Bueno, esto no es lo que piensa ahora, pero lo seguro es que en la familia Macri, a la cual ahora reivindica, por supuesto, como partidaria y funcionaria, hay más empresas offshore que miembros de la familia. Más empresas offshore que miembros de la familia. Este es Gianfranco Macri, el hermano menor del presidente, Mauricio Macri, que tiene estas 4 compañías offshore en las cuales figura como miembro del directorio. Todas las empresas que vamos a mostrar ahora son algunas de los Panama Papers revelados por el consorcio de periodistas de investigación y otras reveladas hoy por Página 12, que accedió al registro público de empresas de Panamá. Algo que puede hacer cualquiera desde su casa, armando un usuario y accediendo a ese registro, chequeando cada uno de los nombres en qué lugar figuran en los directorios. Bueno, Gianfranco, este buen hombre que se dedica al golf, que preside el Club Argentino de Golf, el Club de Buenos Aires Golf de Bellavista, que fue, por supuesto, funcionario directivo de Sebel, de Conagri, la alimenticia del grupo Macri. También tuvo hasta marzo, hasta hace poquitos días, la titularidad como presidente de MacAir, la aerolínea del grupo Macri, que ahora se vendió a la colombiana Avianca. Bueno, Gianfranco tiene estas 4 compañías donde figura como presidente. Estas 3, Lemare A18, Serenity C44, Yo H45, perdón, estas 4, incluyendo a Joy B28, fueron constituidas 3 días después de que el presidente Mauricio Macri asumiera en 2007 como jefe de gobierno. Repito, estas 4 compañías offshore que preside el hermano menor del presidente Macri fueron constituidas 3 días después de que el presidente asumiera en 2007 como jefe de gobierno porteño. Esta otra, inmobiliaria de negocios, fue constituida 3 años después, en 2010. En todas ellas figura Gianfranco como presidente y figuran también como vocales y como directivos su esposa, Eliana Andrea Badesich, y Giannina Macri, una de sus 4 hijos. Él fue, como les decía, varias veces directivo del grupo SOCMA. Vamos con otro. Esto es un verdadero álbum familiar. Gianfranco, Mauricio y Mariano figuran los 4 en Cagemulla, la otra compañía offshore que tanto dio que hablar ayer, que no figura en los Panama Papers, pero que se constituyó en 1981. Ahí los tienen: Francisco Macri presidente, Francisco Macri director también, Gianfranco secretario y director, y Mauricio Macri director numerario, digamos, sin un cargo adicional. En Cagemulla, esta sociedad que armaron el 11 de mayo de 1981 como homenaje a Akira Kurosawa, a su película que había salido un año antes, que quiere decir Guerrero de las Sombras en japonés. Bueno, ahí se ve la comunión de estos 3 miembros de la familia, de Gianfranco, de Mauricio y de Mariano Macri. Siguen las postales de este bello álbum familiar, porque tenemos también la primera de estas, Flag Trading Limited, la que salió en los Panama Papers. En esta figuran Francisco Macri como presidente y director, figura Mauricio Macri como vicepresidente y figura Mariano Macri, otro de los hermanos del clan, como secretario. El mínimo número de directores como para mantener la firma funcionando, una constitución que les permitió armar la compañía en función de acciones no nominativas, o sea, les dieron en blanco el papel de los accionistas, cosa que hoy está prohibida. Esta sociedad se formó en 1998 y estuvo activa hasta el año 2008. Ninguno de esos papeles fue exhibido por el jefe de gabinete Marcos Peña ayer en la conferencia de prensa que brindó. Sigamos adelante, porque hay más. Aquí está Jorge Macri. Jorge Macri tiene estas compañías: Latium Investments Inc., radicada en Panamá. Tiene también Arte City
N204 LLC, que es una SRL, así se llaman las SRL en Estados Unidos. Esta está radicada en el estado de Florida, en Estados Unidos. Latium fue creada en 2004. Esta es la que figura en Panamá. En esa el presidente es Carlos Libedinsky, que es un arquitecto que diseñó el piso exclusivo al cual se mudó Mauricio Macri en el año 2010. Carlos Libedinsky además recibió como arquitecto subsidios del gobierno de la ciudad para publicar una serie de fotos de edificios arquitectónicos. Pero él es el presidente de esta compañía donde Jorge Macri es el principal accionista. Siguen las placas, siguen las firmas, siguen las fotos. Este es Nicolás Caputo, el mejor amigo y compañero del Newman del presidente Mauricio Macri. Él tiene esta compañía offshore radicada en el estado de Florida, creada en 2014 y compartida con su esposa Agustina Les. Fue creada por el estudio Guzmán y Guzmán. Y finalmente tenemos a otros conocidos miembros del PRO, que no son, en este caso, miembros del clan Macri, pero son de la más estrecha confianza, salvo Niembro, a quien vamos a destacar al final. Daniel Angelici tiene, según él mismo admitió, una compañía que compró en Panamá, pero no la usó. Ninguna de estas compañías las usaron. No se sabe para qué fueron constituidas y nadie las usó. Todos la querían para no usarlas. Curioso gasto que cuesta $300 por año mantener y demás. Darío Lo Pérfido, fíjense ustedes, un personaje que vuelve, ¿no? Actualmente funcionario de la ciudad, pero viejo conocido por el gobierno de la Alianza. Darío Lo Pérfido tiene una compañía en Panamá donde figura como vicepresidente. ¿Y saben quién es el presidente? Antonito de la Rúa. El presidente de la compañía es Antonito de la Rúa. La compañía se llama Supernova Producciones y está radicada, como les decía, en la ciudad de Panamá. Gustavo Arribas, el señor 5, el número 1 de la CIDE, tiene La Veneciana, radicada en el estado de Nueva York. Y Fernando Niembro, finalmente, en el 2014, abrió, no él, su hijo, una compañía offshore. Se llama Three Lions en Panamá y, como les dije, es presidida por Diego Fernando Niembro, el hijo de quien el año pasado debió renunciar a su candidatura al estar involucrado en un escándalo de 21 millones de pesos cobrados en publicidades justamente antes de ser candidato. Bueno, gracias Berco por la actualización y por más información seguramente que se va a producir en las próximas semanas que vamos a estar dando a conocer. Vamos a seguir obviamente profundizando con este tema. Volvemos sobre la cuestión social. Decíamos las CGT en el Senado, la admisión por parte del gobierno de los 10.921 despidos y la situación que la CGT y la CTA están poniendo de manifiesto. Verónica Magario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En enero usted advirtió sobre una situación social que se iba complicando. Hoy, ¿cómo está? La Matanza, que es un punto para tener en cuenta cuando uno habla de situaciones sociales o económicas difíciles. Nosotros lo primero que marcamos fue la situación de nuestras industrias. Claramente cuando se abren las retenciones, digamos, y las importaciones, mejor dicho, afecta rápidamente a algunos rubros. En el caso de La Matanza, los primeros rubros afectados fueron el calzado y los textiles, porque esto permite importaciones de productos mucho más baratos, entonces van sobre la industria. Y nosotros en La Matanza producimos el 60% del calzado. El otro gran tema que empieza a generarnos en nuestro distrito, la pérdida de trabajo, concretamente es el parate de las obras públicas. Matanza venía desarrollando muchas obras importantes, hospitales, sedes de universidad, obras hidráulicas que veníamos realizando para los inundados, las cloacas, en fin, obras grandes que llevaban mucho personal y que también fueron suspendidos y en realidad no han retomado, ya pasaron 4 meses. Yo me junté con Frigerio en su momento, sí. No sé si lo alcanzamos a comentar acá, y nos dijeron que las obras paradas iban a comenzar a partir del 1 de marzo. Hoy es 6 de abril. Todavía no se está moviendo una sola obra. Es más, ayer hicimos la apertura
de sesiones en La Matanza, en el edificio, en el hospital que está en La Ferrer, donde está detenida la obra. Realmente es un hospital hermoso, un mega hospital. Y ver esa obra detenida, ¿saben a qué me hizo acordar? ¿Se acuerdan el Garrahan? Sí. Que fue un hospital que estuvo tantos años, esa obra hermosa realizada sin ponerse en funcionamiento. Bueno, ayer la tristeza que me dio fue eso, ver ese hermoso edificio y decir que no se nos deteriore, claro, que lo pongamos en funcionamiento, que lo terminemos. Hablando de deterioro, la situación social, ¿usted nota que se está deteriorando? Sí, tal vez ¿Se puede me fui. deteriorar? Lo que es claro, nosotros hoy estamos viendo, charlando con los industriales nuestros y charlando con los comerciantes nuestros, bajó el consumo. Las industrias no tienen pedidos, están varios rubros afectados. Claramente hay un pronóstico de que en La Matanza, a fin de año, si esto sigue así, estamos perdiendo el 35% de los puestos de trabajo generados en estos últimos tiempos. Eso es caótico. Y lo otro que quiero decirles, porque es el conurbano, es La Matanza, somos las grandes ciudades urbanas. El alza de precios, los tarifazos, hoy al sector asalariado está muy complicado. Yo estuve en una escuela la semana pasada en La Ferrer, charlando con Antonia, su directora, y ella me decía, Verónica, están viniendo las mamás de los chicos a pedirnos comedor escolar para sus hijos porque a la noche ya no les pueden dar la cena. Empezó a haber hambre. La situación está muy complicada. Nosotros lo advertimos. La verdad, yo tengo que ser sincera, no creí que iba a ser de esta dimensión ni de esta crueldad. Un Estado que empieza a achicar, que empieza a despedir, que a su industria nacional no la cuida, que a los sectores asalariados le genera semejante impacto en el aumento. A ver, los precios han aumentado un 50% en este último tramo. Bueno, ahí es donde cualquiera impacta, que vaya al supermercado, al almacencito, a la carnicería, lo puede palpar. Entonces, hay sectores que no están comiendo hoy. Y esto nosotros no lo veíamos desde el 2005. Que nos pidieran alimentos es una cuestión que en la Argentina estaba erradicada. Hoy teníamos forma de sostenerlo y no hay una política dirigida a estos sectores. Entonces la situación es grave. Por eso yo realmente creo que hay que recapacitar. El presidente tiene que recapacitar. Estas medidas están afectando a los trabajadores y fundamentalmente están generando más pobres. ¿Cómo no va a haber más pobres si hoy la línea de pobreza está mucho más arriba, la canasta está un 50% más arriba? Es lógico que cualquier asalariado ya ha quedado hasta en una situación de pobreza. Entonces, es desesperante. Basta recorrer los barrios para darse cuenta. Señor presidente, por favor le pedimos, recapacite, direccione, la gente necesita que se la acompañe en esta situación, hay que dar políticas. ¿Y hay pérdidas de empleos de trabajo? Porque hay muchas empresas ahí en La Matanza. Absolutamente, nosotros ya comenzaron. ¿El sector privado? El sector privado ya nos advirtió a nosotros que van a estar, ya empezaron, el 31 de marzo empezaban con suspensión de turnos de producción y suspensión, además de suspensión, retiros voluntarios. Porque ya hay rubros que empiezan a producir un 30% menos, hay otros que no tienen pedidos y no van a producir. Es decir, los empresarios tienen voluntad de seguir acompañando a los trabajadores, porque nosotros tenemos mucha pyme, pequeña y mediana industria, no son grandes industrias que a lo mejor pueden sostener mejor la cosa, sino que son pequeños y medianos. Entonces esto indefectiblemente ya nos notificaron que a partir del 31 de marzo, yo quiero darles un ejemplo de los últimos que estuvimos trabajando. En Matanza hay una empresa de ascensores, una de las 3 más importantes del país, y ellos son los que han comenzado con las suspensiones de aproximadamente el 30% de su planta laboral. Ahora, cuando usted habla, que la verdad que estaba escuchando con mucha atención porque son las zonas donde se sienten y se viven ustedes, ¿no?
esto de que también en algún momento lo dijo hace poco el exintendente Espinosa, ¿no? De que la gente les estaba pidiendo más por el tema de la leche, los comedores o el tema de la necesidad del comer diario o cenar diario. Cuando usted habla de crueldad, ¿usted siente o ve que desde el gobierno no hay sensibilidad para dar políticas de contención frente a los tarifazos o frente a las escapadas de los precios? A ver, yo creo que desde el Estado y quien gobierna, sensibilidad tendría que haber. Frente a las distintas situaciones, un gobierno se gobierna, claramente, ¿no? Entonces, los gobiernos hacen políticas dirigidas a los sectores. Las medidas del gobierno del presidente Macri en los primeros días de su gobierno allá por diciembre fueron dirigidas al sector de los más ricos, por decirlo sencillamente. Elevar el dólar, sacar las retenciones al campo, sacar las retenciones a las mineras, lo que generó fundamentalmente fue poner dinero en los bancos y en el mundo financiero y seguir acumulando riqueza en esos sectores. A los sectores más asalariados, los trabajadores, los que llegaban a fin de mes con lo justo y que no tienen demasiada capacidad de ahorro, ese sector fue el primero afectado. Y no hay políticas dirigidas a contenerlos, a acompañarlos. No existen más los precios cuidados, no existe más un salario que esté acorde a lo que han aumentado las distintas cuestiones. Y hoy lo peor es que nos han puesto en la discusión, y digo nos han puesto porque yo me siento parte de mi pueblo y de mi gente, y sobre todo en estas ciudades urbanas grandes. Claro. Nos han puesto en la discusión de si echamos, en vez de si aumentamos el salario. Ya no estamos ni siquiera discutiendo el salario de nuestros trabajadores, sino tratando de preservar que sigan teniendo trabajo. Y lo hablo no solamente desde el Estado, lo hablo desde los sectores privados, que son también los grandes generadores de empleo. El comercio también es gran generador. Ha bajado el 20% el consumo y más todavía, imagínense la pérdida de puestos. Roberto Costa, gracias por venir, que siempre está presente. Digo, ¿se les ha escapado un poco la situación social al gobierno frente a los tarifazos? Porque hay muchos integrantes de Cambiemos, ustedes mismos lo han visto y están pidiendo rectificaciones. Digo, ¿se les ha escapado ese tema de contención social al gobierno? No, yo lo que creo es que el gobierno ha sostenido por sobre todas las cosas todos los planes que estaban en vigencia. Hemos aumentado también la asignación por hijo y por supuesto que estas medidas, que para nada son simpáticas y que mucho menos esperábamos que tengan este resultado, eran necesarias de tomar. Ahora, esta situación que se plantea, nosotros también la vemos y la sufrimos. Nosotros también estamos en la calle, nosotros también vivimos en el conurbano y también estamos ocupados, no preocupados, ocupados. Y estamos esperando, por supuesto, medidas que se vienen preparando y se vienen anunciando, como estamos esperando el tema de la baja del IVA en la canasta principal, estamos esperando el tema de que se discuta en la Cámara o en el Congreso de la Nación la cuestión del impuesto a las ganancias y por sobre todas las cosas estamos esperando de que se reactive la situación financiera del país para que de esa manera se puedan reiniciar el trabajo en las obras públicas. Porque nosotros mirábamos esa placa que ustedes ponían, 60.000 suspendidos en la obra pública. Y por supuesto que estamos preocupados, y por supuesto queremos que el hospital se termine, y por supuesto que a nadie le gusta tomar medidas que para nada son simpáticas, pero es necesario. Cuando uno llega a una situación tan complicada como la que se vivió, ya no es una cuestión de meses, años, ni discutir para atrás. En una situación tan complicada como la que llegamos, hay que tomar medidas que son drásticas. Es como cuando hay un accidente, A veces hay que tomar medidas drásticas para poder salvar la vida de uno de los accidentados. Pero no había en este caso, no, yo termino. Sí. En este caso, tomamos medidas drásticas. Las afronta con coraje el gobierno. Necesitamos que vengan las que faltan para poder reacomodar. El gobierno plantea claramente una difícil situación del primer trimestre, lo reconocemos, la primera vez que se habla y hay un gobierno que acepta una inflación que viene de hace muchos años, y el gobierno plantea que a partir de ahora
la situación de la solución de los holdouts, que el día 14 supuestamente terminamos con esa negociación y a partir de ahí el poder tener ingreso a los mercados internacionales, vamos a poder recuperar y empezar a hacer la obra pública, porque la obra pública no la podemos hacer porque nos dejaron un peso en caja. La obra pública no se puede llegar adelante porque se le debía a cada prestador del Estado Nacional o de los estados provinciales mucho dinero desde antes del mes de septiembre. Entonces, estas son las realidades, esto fue lo que hubo que hacer. Por supuesto que a mí me causa el mismo dolor o más dolor que a cualquiera, porque soy un hombre del conurbano, soy un hombre de sensibilidad social, como lo es el presidente, como es la gobernadora, pero bueno, sabíamos que primero había que tomar medidas poco simpáticas para después empezar a salir. Ahora, todo se imagina, todo en el gobierno se plantea que a partir de ahora empezamos a tomar medidas que empiecen a subsanar estas que fueron durísimas. Ahora, usted me dice a mí, ¿lo pueden garantizar? Sí. Estamos totalmente convencidos que el segundo semestre va a ser mucho mejor para la Argentina y que si Dios quiere, las cosas salen bien y empezamos a pensar en esto que no se puede tapar con las manos, como bien decía usted hoy, de que no se puede tapar el problema económico y el problema de los precios y el problema de los despidos ni con los Panama Papers, ni con Lázaro Báez. Esto hay que atacarlo porque es la vida de nuestra gente. Claro. Y que esto, si es La así, vida sigue. Si esto es así, seguramente en diciembre no va a haber un 35% de desocupados o de problemas económicos más en La Matanza, sino que vamos a estar en una situación similar a la de diciembre del año pasado. Esto es lo que nosotros esperamos, sostenernos en ese lugar para que de esa manera empezar a salir. Ahora seguimos, Roberto. Hugo, Perdón, yo igual que quisiera decir algo. Cualquier medida económica que se toma siempre tiene que ir direccionada a proteger el pueblo. Y estas medidas económicas no lo protegieron. Las consecuencias que se están viendo son producto de que no hay políticas sociales dirigidas a los sectores y a proteger a los sectores. Yo, la verdad, a ver, gobierno un municipio que a mí las cuentas siempre me van a cerrar con la gente adentro. Y este va a ser mi criterio. Yo no puedo expulsar, yo no puedo excluir, yo no puedo echar a la gente y fundamentalmente tirarla a una situación de pobreza total y no hacer nada. Eso no se puede hacer, es una brutalidad. Las medidas económicas profundas no dan resultado inmediato. Así como tampoco los temas económicos. Pero el pueblo no va a poder esperar, los trabajadores no pueden esperar. El pueblo, hay un sector que no puede esperar. El pueblo tiene esperanza, tiene expectativas y así lo está marcando. Pero con la esperanza no se come. Bueno, no pero se con la come. esperanza no se come, por supuesto que no, pero con la esperanza se tiene paciencia, porque todas las medidas económicas tardan en dar resultados. Nosotros estamos convencidos que nuestras medidas de alguna van a tener resultado. De alguna situación que proteja a los sectores más desprotegidos. El tema de las mamás que no pueden hoy darle a la leche a los el tema de chicos, sacarle el IVA a la canasta básica, el tema de hablar definitivamente del problema de ganancia sobre todo para los trabajadores. Estas son cosas que son medidas que se van a tomar y que van a empezar a ayudar. No podemos esperar 3 meses más, La Argentina no aguanta esto, el conurbano no lo aguanta. Esa amenaza ya la escuché de parte Coso, y también se le escapó anoche cuando habló. Discúlpeme. Esa amenaza ya la escuché de parte de su ex. No es una amenaza, permítame. Ya la escuchamos. Permítame. La gente tiene paciencia, nosotros estamos trabajando todos los días, por supuesto. Usted me puede escuchar. Como la escuché anoche también en su discurso. Gracias por haberme escuchado en mi discurso. Clarito, no es una amenaza, estamos preocupadísimos. Todos estamos muy preocupados. Nosotros y no podemos esperar. Desde enero estamos diciendo esto. Estamos en abril. No podemos esperar hasta junio. Es una barbaridad. Son junio, medidas julio. que tardan en dar resultados. Pero, senadora, ahí es la pregunta que le quería hacer. ¿Por qué hay tanta celeridad en tomar algunas medidas, como por ejemplo acordar con los fondos buitres, quitar las retenciones, todas estas medidas que salieron por decreto, por DNU, y por qué hay tanta demora en tomar decisiones que benefician a los sectores más desprotegidos? Le pregunto, no lo sé. No, yo le voy a decir. ¿Ustedes piensan que hay algún presidente es que no lo sabemos. en la historia del mundo que puede tomar medidas para hacerle mal al pueblo? No, eran medidas necesarias. ¿Por qué se tomaron? Escúchenme, estaban quebradas las finanzas de la Argentina, estaban quebradas las finanzas de la provincia, estábamos endeudados con todo el mundo, no teníamos crédito en ningún lugar. Esta era la realidad de un país que
se complicó en los últimos 4 años, que no tuvo crecimiento en los últimos 4 años y que no fue acompañado eso con la situación real de decir la verdad, de tener números reales, de decir tenemos también inflación, tenemos problemas porque el dólar está atrasado, tenemos problemas porque también estaba cayendo el empleo. Nada se aceptaba, ahora se acepta, es la realidad, es lo que estamos viviendo. Así como aceptamos eso, también planteamos de que no se puede tapar el sol con la mano. Tenemos que entender que hoy la sociedad está sufriendo parte del resultado de las medidas que se han tomado. Pero ¿qué van a hacer para poder salir? A veces hay que tocar el fondo para poderse emerger. No podemos seguir manteniéndonos así despacito, hasta que nos terminamos de unir y después no salimos nunca. Eso ya pasó en la Argentina. Entonces, esta es una decisión política durísima. ¿A quién le gusta tomar medidas que a la que le hagan mal a la gente? A nadie. ¿A quién le gusta que lo miren por la calle y le digan, che, acordate que esto se iba a hacer de otra manera? No. Pero bueno, es lo que el gobierno decide, con un equipo económico de diversos pensamientos, con un equipo económico por sobre todas las cosas, con una tendencia claramente al desarrollismo y con un equipo económico que sabe que tenemos que salir de esta encrucijada para poder empezar a darle a la sociedad lo que la sociedad realmente necesita, Roberto, que no va a ser en un año. Es importante que también ustedes se den cuenta, ustedes son hombres de la política que viene, por eso lo destaco. Nosotros lo estamos diciendo. Por eso lo destaco. Y aparte el presidente mismo lo ha dicho, porque el presidente mismo también dijo. Ahí, claro. El presidente mismo lo ha dicho y el presidente mismo lo ha expresado en reuniones de que teníamos que tomar las medidas rápido para poder salir de esto, pero que al mismo tiempo había que decir la verdad. No se podía pagar 60 pesos de luz en la capital federal. Vamos a ser francos. ¿Puede pagar un departamento? Eso lo hemos dicho acá en más de una oportunidad. Bueno, entonces, esta es la realidad. Veníamos con una cuestión que todo eso había generado un montón de inconvenientes. Aparte, pero en la vamos a ser no pasa francos. Eso, es porque vamos la realidad no, por supuesto de la luz que no. y los tarifazos. En La Matanza no, pero en La Matanza también han tenido gobiernos prolijos. Yo no voy a criticar lo que no pueda criticar. No, digo, siempre se han mantenido sobre números. Hay otros municipios que no son igual. El tarifazo no es igual en la capital federal que en el Gran Buenos Aires. Ya que estamos en esto y que no podemos tapar el sol con las manos, vamos a hacer un ejercicio. Imaginémonos cómo estaría el país, por ejemplo, porque no queremos tapar el sol, pero tampoco nos tenemos que olvidar de lo que pasó. Si, por ejemplo, hubiesen entrado a las arcas del Estado los 18.000 millones que dejó de pagar Cristóbal López, ¿qué hubiese pasado en el país si todo lo que se gastó en subsidios, si todo el mundo hoy reconoce que fueron cuestiones de corrupción, hubiesen entrado a las arcas del Estado? ¿Qué hubiese pasado si esa suma, que todo el mundo dice que a veces uno se agarra la cabeza y dice, ¿cómo pueden hablar de 30.000 millones de dólares que se ha ido en la corrupción? Estuviesen en el Banco Central. Entonces ahí también vamos. Estamos en la situación que estamos, tenemos que atender, pero también entendamos que es importante que la sociedad se entere de todo lo que pasa, y empiece a preocuparse también porque la corrupción hoy está demostrando que empobrece, la corrupción mata, la corrupción termina con los hospitales, la corrupción con todo. Entonces está muy bien que nos enteremos de todo. También eso, Roberto, hay que decirlo, está pasando de hace muchos años. Está muy bien que nos enteremos de todo. No, está perfecto eso, ha pasado desde muchos años y los que tenían que controlar en su momento no lo han hecho. Mirá, acá nadie... Mirá, si alguno se anima a tirar la primera piedra, que lo haga. Hay quienes podemos defender posiciones de una manera, quienes la pueden defender de otra. Yo lo que digo es esto, pensemos cómo estaría el país con 18.000 millones que no pagó solamente un deudor, con 30.000 millones de dólares que dicen que se fueron en algún bolsillo, solamente con eso. Entonces, digamos, no podemos taparlo. Eso no es lo más importante. Lo importante es cómo vive nuestra gente. Es importante que nos enteremos de todo, es importante que haya transparencia, es importante que empecemos a trabajar por otra cosa. El presidente tampoco está dando el ejemplo con esta sociedad offshore que no había declarado, por eso le digo, es lo mejor que declarado y que ahora si no salían los Panama Papers no nos enterábamos. Gustavo, es decir, ahí también, desde ¿sabe lo que pasa, Roberto? Pero que nos enteremos es lo mejor. Sí, yo considero está muy bien. Que la explicación que se dio, se tiene que dar con muchísima más claridad para que todo el mundo lo pueda entender. Porque la entiende solamente lo que saben de economía. Anoche había un colega suyo también de Cambiemos que expresaba lo mismo, que decía hay que ir a la justicia para que la justicia aclare todas las cuestiones. Totalmente de acuerdo. Porque digo, ¿sabe lo que pasa? No lo he escuchado a ustedes que vienen de otro por ahí sector, pero sobre todo los integrantes del PRO
pusieron la vara muy alta a partir del 10 de diciembre del año pasado, porque decía, todo lo que ha pasado hasta acá no nos va a pasar ahora a nosotros. Y sin embargo saltan cuestiones. Entonces, a veces también, cuando se pone la vara muy alta, después hay que ir en consecuencia, ¿no? Bueno, vamos, porque está Jack y para eso es muy interesante, Roberto. Gracias. Hugo, Jack, han estado hoy ustedes con los senadores, toda la CGT y la CTA, y han salido los 5 con un discurso y una situación muy, muy dura en lo que describían hoy, ¿no? Porque, bueno, es lo que se está hablando acá. Hay aumento de precios que no paran, caída de fuentes de trabajo. Algo que no se menciona aquí, hay pequeños y medianos empresarios en este país que están diciendo que en 3 meses más tienen que empezar a cerrar empresas. No hay mercado interno, es decir, hoy cae el consumo. Todo esto nos lleva a la inflación con recesión. Y esto es lo que fuimos a plantear. Y le dijimos a los senadores, y esta vez hubo un avance, porque cuando fuimos a diputados no vino ni un diputado del oficialismo. Que esto un poco revela cuál es la importancia que le da el gobierno a la agenda social. Directamente no vino ninguno, esta vez vinieron. Y entonces creemos que hay que tomar medidas que tengan que ver con la agenda social, porque el esquema que se está aplicando nos lleva al hambre, a la destrucción del trabajo. Cuando Costa decía, alguien puede tirar la primera piedra, y yo creo que el tipo que laburó toda su vida, que no cagó a nadie, que no se llevó la plata del país, que no hizo una empresa offshore, que no corrompió nada porque laburó y se rompió el lomo, y que hoy ve que su hijo lo echan del Estado, o que hoy pierde el trabajo, o es bancario y tiene que estar haciendo un campamento 54 días para que lo vuelvan a incorporar. Toda esa gente es la que tiene el derecho a tirar la primera piedra. No lo va a hacer, porque no tiene la mano larga ni la lengua larga, como todos los que hablaban y se llenaban la boca del pluralismo, de la corrupción, de que había que bancar el país, de que todos juntos íbamos a hacer las cosas distintas, y no se hicieron distintas. A mí me gustaría que hubiera gente como vos en el gobierno, no empresarios de multinacionales, porque esa gente son como cirujanos que operan con motosierra, son como monos con navaja. Para ellos la cosa es así, mirá, la copa se llena y derrama. Hasta que no se llenó, y bancátela, papá. ¿Qué va a pasar? Y va a haber mucha gente con hambre, se van a destruir puestos de trabajo, se va a retroceder. Hoy lo que decían, lo tenemos en todas las escuelas, la gente pidiendo que haya comedores escolares. Entonces yo creo que las correcciones que había que hacer, se tienen que hacer, pero no en este contexto donde primero hacemos todas las correcciones habida y por haber, según lo que nos dicen los tipos de las multinacionales que están en el gobierno, y después, con los que queden en pie, vamos a empezar a aplicar políticas sociales. Yo creo que ahí está el error y que hay que cambiar. Y acá nadie amenaza con nada. Las 5 centrales fuimos, hablamos, explicamos, no amenazamos con nada. Nosotros el 29 de abril vamos a ir a una marcha todos juntos. Será para festejar el 1 de mayo. Si la ley avanza, si la agenda social se discute. ¿Qué posibilidad hay que la ley avance? Yo creo que muchas, porque si... ¿Ustedes han llevado un proyecto, digamos...? Nosotros llevamos, sí. ¿Han presentado un proyecto? Sí, hay proyecto de emergencia laboral, emergencia ocupacional. ¿Para suspender los despidos por cuánto tiempo? Para suspender los despidos por 1 año, otros dicen se puede unificar por 6 meses, que podría ser, porque después sería prorrogable. Aplicar el procedimiento preventivo de crisis obligatoriamente, que ahora los empresarios, como ven que el Estado echa rápido, los tipos ni siquiera van a pedir que el Ministerio de Trabajo intervenga, se apuran a echar también, porque dicen a ver si esto se termina. Proponemos eso, proponemos otra agenda que tiene que ver con la legislatura, que es cambiar el impuesto a las ganancias. Estamos la asignación universales, hacerla universales, bueno, que sean para todos, universalizar las asignaciones familiares. Y después cuestiones que son de sentido común. Hay que convocar en forma urgente al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. 6.060 pesos. Claro, hay que tomar medidas que tienen que ver con la jubilación mínima. Palazzo, ¿ustedes van al paro? Sí, hemos planteado una medida de fuerza para el jueves de la semana que viene. Desde el mes de enero que
estábamos con un adelanto salarial y el sector empresario tenía que hacer una propuesta, fue a la audiencia del Ministerio sin ninguna propuesta y paralelamente el principal denunciado, que es el Banco Central por los despidos incausados, ni siquiera compareció a la audiencia, pedimos que compareciera con la fuerza pública porque está explicitado en las convocatorias, el Ministerio de Trabajo decidió no hacer uso de ello. Bueno, y nos parece un acto de provocación a esta altura, después de 3 meses, 4 ya con abril, esperar una propuesta salarial que nunca llegó. Así que se resolvió una medida de fuerza para el día jueves. Jueves 14. Jueves 14 en todos los bancos. Paro que va a ser paro total de actividades. Exactamente. Y también han tenido despidos en el sector ustedes. Sí, hemos tenido despidos y hoy hubo que está bien, nosotros entendemos que las noticias que ayer inundaron los canales de televisión la taparon, pero hoy hubo un paro muy fuerte en el Banco Provincia de Buenos Aires, donde no hubo atención directamente en ninguna de las casas del banco, producto de que también hubieron despidos incausados, fueron 7, y además la designación por fuera de lo que es el estatuto de personal, que está aprobado y es parte de la Carta Orgánica del Banco, de un gerente general externo de la carrera bancaria, que para colmo de males, siguiendo con una línea que parece que tienen en el sistema financiero, llevaron un gerente general que está sancionado por el Banco Central desde el año pasado. Sí. ¿Cómo es que nombraron por primera vez en la historia? También escuché Es la hoy. primera vez en la historia del ¿Pero Banco. qué? ¿Cómo extra? ¿Qué lo trajeron de afuera Empiezan a la privatizar carrera? el gerenciamiento. Es decir, nosotros tenemos una carrera bancaria, está especificada en el Estatuto de Personal y contenida dentro de la Carta Orgánica del Banco, donde se especifica que los funcionarios de la línea del banco tienen que ser funcionarios de carrera. Acá lo que se hizo es traer un funcionario externo que era director del banco francés, uno más dentro de las multinacionales que andan dando vuelta por el gobierno, con el agravante que ha sido sancionado el año pasado por el Banco Central por ocupar un cargo sin tener de director de una compañía financiera, sin tener la autorización del Banco Central, es decir, firmaba como director, tomaba decisiones como director y no estaba autorizado por el Banco Central. Esta persona es la que han llevado de gerente general, por eso, más los despidos, ocasionó que hoy hubiera un paro total en el Banco Provincia y se agrega el tema paritario para la semana que viene en el paro del día 14. Perdón, y algo que quería decir porque nos involucran también en la paritaria todos los que discutimos, a los compañeros de Hugo, a los míos en bancaria. Qué cosa ilógica, ¿no? Que le quitemos los subsidios a los servicios, que es el bolsillo de los trabajadores, pero paralelamente le dejemos al sector empresario concentrado que no pague impuestos. Entonces no se entiende muy bien esto, que la caja estaba en cero, pero dejen de pagar ustedes que van a pagar los laburantes, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, se ha corrido la retención que había en las mineras, lo que yo mencionaba hace un rato, en el agro y demás, y además han sacado los subsidios y han aumentado las tarifas exactamente sobre el sector de los trabajadores, los que menos capacidad tienen, pues son asalariados y menos ingresos tienen. Es decir, hemos concentrado la riqueza en un sector, ¿no? Son los que más tienen. Hoy la gobernadora anunció que va a haber un aumento del 52% en coparticipación a municipios. ¿Esto es así? Escuché una No sé, grata les toca- noticia que la verdad que la escuché por televisión porque ningún funcionario público de la provincia nos notificó. Fíjense el diálogo que estamos teniendo en los diálogo. últimos Sigue. tiempos. El anuncio fue hoy. Sí, bueno, pero es bueno, a ver, si yo voy Anunció adelante de intendente. Si yo voy a anunciar algo, sería bueno que por lo menos, qué sé yo, mis funcionarios en La Matanza supieran qué vamos a hacer, ¿no? La verdad que sí, me enteré por las noticias, así que celebramos que la coparticipación siga subiendo, que las inversiones, pero la verdad que necesitamos un Ahora, y a fuerte nivel del acompañamiento gobierno de la provincia, también de la nación. Yo claro. se lo dije a María Eugenia cuando Hay que estuvimos poner charlando. rápido en Y sobre funcionamiento todo el tema de las proteger- tarifas sociales también. También. ¿no? Eso Sí, porque la tarifa Viene social... hay una demora, hay que Eso explicarle hay una bien. Está, cómo pero se aparte trabaja. está mal hecha la tarifa social, hay Sí, que sí. hacer, hay que Está mal mejorarla. explicado. La luz, yo quiero un ejemplo rápido porque me voy a quedar sin explicarlo. La luz, en La Matanza el 50% de la población es electrodependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que en invierno se calefaccionan con electricidad. La tarifa social de la luz abarca 150 kilowatts. Una heladera consume 43 kilowatts por mes. Entonces, digo, no alcanza para nada con una plancha, una heladera y olvidémonos, no mucho más, porque la plancha gasta mucho más que una heladera y eso las mujeres lo sabemos. 4 días de, se nos va, 4 días de se nos calefacción va, eléctrica. la tarifa social Y no está. existe. Yo me quedé- Y realmente el aumento es terrible.
Entonces, digo, es solamente es importante eso, también que la tarifa social se revea, que tiene un se solo revean los medidor y precios. 5 casas. Claro. Eso también es bravo. Bueno, para eso se está trabajando, tenemos que tratar de hacerlo lo más rápido posible, lo reconocemos, estamos un poco Pero atrasados en este nosotros tema, se lo para ver planteamos cómo a lo Aranguren aplicamos, porque hace es muy difícil en un 2 lugar tomar meses por el atrás. consumo, cuando en realidad son 5 familias que tienen un solo medidor. ¿Me Entonces permite tenemos que preguntarle una trabajar cosa, mucho para tratar senador? de ser justos en eso. Yo la verdad que lo escuché con mucha atención porque me parece que fue lo autocrítico que muchos otros no son. Pero permíteme, Reconozco la realidad como la reconocemos todos, tenemos que trabajar. permíteme una pregunta. ¿Había al principio esta dicotomía, esta permanente tensión entre shock y gradualismo? Cuando decían vamos a cambiar, cambiemos, pero algunos decían vamos a hacerlo de golpe y otros más gradualmente. ¿Había al principio más fuerza en el ala gradualista y se impuso finalmente el shock? En eso dice usted drástica la medida. Yo no estoy en las decisiones del gobierno nacional. Yo soy ¿Pero usted esperaba más gradualismo? apenas un presidente de bloque de la provincia de Buenos Aires, con la responsabilidad de gobierno, Hugo, la tomo y la respeto. La realidad es que yo creo que a veces se modifican las formas en las discusiones de cómo se van a dar las cosas por los resultados que se dan, ¿no? Y entonces a lo mejor esto es un pensamiento personal que seguramente hay muchos del gobierno que no lo comparten, pero a lo mejor el resultado que no se esperaba tan beneficioso en el tema del tratamiento de la posibilidad de terminar con el default haya generado una expectativa de, bueno, vamos a salir rápido, y no nos dimos cuenta que primero teníamos que terminar de negociar. Yo creo que pudo haber pasado eso, pero bueno, lo vamos a remediar, porque estamos todos preocupados por el problema que tenemos. Y aparte porque son decisiones políticas que, por sobre todas las cosas, cuando se toman con coraje. Y yo he escuchado a este presidente más de una vez, cuando tuvo que modificar alguna actitud, modificarla. Y le tengo pura y total confianza de que vamos a salir. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos, gracias Verónica, gracias Roberto Costa, gracias. a Palazzo. Entonces reiteramos, jueves 14 paro. Jueves 14 paro total de actividad. Y ¿Te usted puedo hacer una 29 de pregunta? abril. ¿Lo nombraron en titular al gerente general del banco? Lo acaban de designar, creo que a prueba, una cosa así. No teniéndolo que designar, el estatuto es claro, tiene que ser un hombre de carrera del banco. Pero no le dieron titularidad. Todavía no, y aspiramos que no se la den. Eso quería. Esperemos que no se la den. Acá No, está sí, el no. presidente de la bancada del oficialismo. Así que pero está- toma. Costa hoy está bárbaro. muy bien. Me han tirado bárbaro. Se entera. Me han tirado bárbaro, pero no le tiraron, era ¿eh? una duda. Bien. Pero está Porque lo bárbaro escuché porque hay hoy. un estudio de factibilidad No, y para además cerrar 41 sucursales en la provincia de Buenos Aires del banco. Así que está bueno que te interioricen el tema Claro. para poder defender junto Muy con bien. nosotros que se preserven esas casas bancarias. Gracias a todos por Ni dar hablar. siempre el debate con altura. Pausa y ya volvemos.